Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico semanal. Hoy viernes, ya en la primera semana de junio, estamos aquí listos para adorar al Señor y estamos ansiosos de entrar una vez más a su palabra, al estudio de su palabra y conocer un poquito más de Él. Y es nuestro anhelo conocerle más al Señor. Y nos gozamos porque ya poco a poco seguimos regresando a la normalidad. Parece que cuando regresamos a una normalidad viene otra cosa y regresamos a una normalidad y viene otra cosa, ¿verdad? Pero hermanos, Dios está en control. Él es soberano, Él es todopoderoso y Él es el que está en control de todo esto. No es el hombre, aunque el hombre quisiera tomar crédito por estar en control, es Dios quien está en control. Una vez más, porque Él es soberano. Y nos gozamos porque podemos ya congregarnos como congregación en nuestra casa y pueden venir hermanos a visitarnos, aunque algunos ya están acostumbrados a vernos en sus pijamas, en sus casas, pero hermanos, no sea flojo, ya puede salir, ya puede venir, así es que le animo a que nos acompañe y vamos a empezar con una oración y luego alabando al Señor. Amén. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, agradecidos una vez más por tu amor, tu misericordia, por la salvación en Cristo Jesús, y nos gozamos porque hoy podemos congregarnos juntos, Señor, unidos a alabar tu nombre, y podemos aprender aún más de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, una vez más porque proveíste salvación, perdón para nuestros pecados, y Señor, aún quieres, Señor, que otros lleguen al conocimiento tuyo, al arrepentimiento y a recibir esa vida eterna que tú tienes preparado para nosotros. Gracias una vez más por tu misericordia. Bendice tu palabra y todo lo que vayamos a hacer en esta noche. Para ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
escudo, nuestra fortaleza, el quien levanta nuestra cabeza. Él es nuestra salvación, Él es todopoderoso, hermanos, y por eso le adoramos a Él, le exaltamos. Tiempo de dar gracias y vamos a empezar dando gracias aquí, los que estamos aquí en la casa. Bienvenidos a los Martínez, a los Salas. Gracias por tomar su tiempo y congregarse con nosotros. Aún hay algunos que se pueden congregar y como dice Hebreos, no dejando de congregarse. Así es de que es tiempo de dar gracias y yo le doy gracias al Señor porque Él está en control, porque Él es poderoso, Él es omnipotente, hermanos. Y Él es soberano. Y alabamos al Señor porque a pesar de todo el caos que el mundo se encuentra, Jesús nos da paz. A mí me da paz. A pesar de todo lo que está pasando, yo encuentro paz en Cristo Jesús. Así que por eso le doy gracias. Y ahora al hermano que está al lado, ahí usted que nos está viendo en Facebook, déjenos un mensaje porque le da gracias. Así que ¿quién sigue? ¿Quién quiere dar gracias? ¿Alguien más? ¿Quién quiere dar gracias? Anímense, hermanos. Sí. Sí, hermana. Yo quiero dar gracias por habernos permitido tener una semana más de estudio. Gracias por dejarnos venir a su hogar. Gracias porque el Señor es bueno y misericordioso y nos da aún más de lo que nosotros necesitamos. Gracias también porque pues ya hay más movimiento, ya está saliendo más gente, mucha gente está recuperando y gracias a Dios por mi familia y por todo y por cada uno de ustedes. Amén. ¿Alguien más? Yo quiero dar gracias a Dios porque ya hoy terminamos oficialmente el año escolar en nuestro trabajo.
porque a pesar de todo, pues pudimos terminar, pudimos ver a nuestros estudiantes que se graduaron, y por todas las bendiciones que nos da a través de la semana, por la salud, por absolutamente todo, y que estamos aquí nuevamente. Y pues todas las bendiciones son tantas que no las podemos nombrar. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar gracias? Yo le doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes y porque ya nos podemos reunir como iglesia. Estoy muy contenta. Y porque a pesar de todo estamos bien, está mi familia bien. Y estoy muy agradecida por mi trabajo, aunque ya mi último día era ayer, pero le doy gracias a Dios que ya hice lo que tenía que hacer ahí. Y sí, por eso le doy gracias a Dios por todo eso, por todas sus bendiciones que me ha dado. Muy bien, ¿alguien más que quiera dar gracias? No se peleen, no se peleen. No se peleen. Quiero dar gracias también al Señor por permitirnos congregarnos nuevamente como estudio bíblico y ya muy pronto como iglesia, ya prácticamente gracias al Señor y que se está abriendo muchos lugares y ya pronto vamos a poder volver a la normalidad. Hay que agradecer eso, agradecer el tiempo que el Señor nos da y nos permite cada uno de nosotros, tanto al pastor de que pueda crear este estudio bíblico y a nosotros que manejamos nuestro tiempo para poder venir aquí. Agradecemos tener este pequeño lugar, este cuarto donde podamos tener las clases para poder aprender y ahora gracias a la tecnología muchas personas nos pueden ver de otros lados también. Agradecer a ellos que tomen su tiempo para poder vernos. Amén. Y que esto vaya mejorando para nosotros con la ayuda del Señor. Amén. Saludos Amén. a los que nos ven en Facebook. Ustedes se acuerdan más de nombres, pero en New Jersey, en Perú, en España, El Salvador. El Salvador, aquí en Tijuana, la hermana Patricia Balcázar. Patricia Balcázar, para aquellos que nos ven en el norte del país, para los que nos ven en el este del país, Nancy Rueda Sánchez. mi hermana Nancy que nos ve en el sur de Carolina, así es que les saludamos a todos. ¿Alguien más quiere dar gracias? Bueno, usted déjenos un mensaje porque está agradecido y así seguimos cantando. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá
no hay otro lugar donde podamos ir para encontrar esa paz que Cristo nos da, amén. Y por eso es que estamos agradecidos. Estamos agradecidos también porque apenas ayer se alivió la bisnieta de mi cuñada Chuy. Nació la bisnieta de mi cuñada Chuy, la nieta de mi sobrina Marta, la hija de Junior, la hija de Alejandra. Así es que felicidades. Estamos orando por Esmeralda y por Berenice. Estamos orando por Kelly, que bendiga sus embarazos el Señor. Así es que estamos bien agradecidos. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la
Padre, todo lo que existe es porque tú quieres que exista, porque tú lo creaste, porque tú lo permites. Y te adoramos, Señor, te exaltamos, porque tú eres digno. Tú eres ese Cordero que fue inmolado en la cruz. Eres digno de la honra y el poder. Y te adoramos, Señor, porque tú eres un Dios sabio, un Dios todopoderoso. Señor, te alabamos porque tú nos dices el futuro como presente. Y al estudiar este libro nos daremos cuenta del plan que tú tienes para este mundo. Y cómo tú sales victorioso. Y cómo nosotros estamos, Señor, adorando tu nombre en este mar de cristal, frente al mar de cristal, entre la multitud, Señor. Y es hermoso saber que podemos leer que estamos ahí presentes adorando tu nombre. Y por eso nos gozamos, Señor, por la salvación en Cristo Jesús. Y te alabamos porque tú eres bueno. Eres digno, Señor. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Todo lo que existe por Sí, para ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, y sea tu nombre que exaltamos por ser digno, Señor, por ser fiel. Y Señor, hoy tú nos llamas tuyos y te alabamos por eso. Nos gloriamos que somos tuyos. Para ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, abran sus Biblias al libro de Apocalipsis. How do you want to do it with the PowerPoint? Do you want it just facing you? It doesn't matter, it's okay. Whatever you want. Estamos en el segundo capítulo de Apocalipsis. Estamos estudiando las cartas. Y a ver, si hicieron su tarea, me van a poder decir qué carta estamos estudiando hoy. Ninguno contestó, así que estoy asumiendo de que nadie hizo su tarea. La semana, hace un mes empezamos el estudio de las cartas que Jesucristo le escribe a las iglesias. Empezamos con la carta a la iglesia de Éfeso y la semana pasada terminamos la carta a Esmirna. Hoy empezamos la carta a Pérgamo. Y el título de esta noche es La iglesia en el trono de Satanás. Si a usted le gusta apuntar títulos, pues el título de hoy es la carta a Pérgamo, la iglesia en el trono de Satanás. Y se encuentra en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12 al 17. Y vamos a leer todo este versículo, toda esta porción, esta carta, del capítulo 12 al 17. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo,
el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a conocer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dice que en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis están 7 cartas escritas a 7 iglesias, hermanos, que fueron 7 iglesias reales. Son 7 iglesias verdaderas que sí existieron. Disculpen que nos andamos moviendo, pero ahora que ya hay gente aquí, qué bueno que hay gente aquí, pero tenemos que volver a acomodarnos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de estas 7 iglesias que fueron iglesias reales con detalles específicos para cada iglesia. Pero estas cartas van más allá, hermanos, trascienden a estas iglesias en Apocalipsis. Igual que las cartas que leemos en el Nuevo Testamento, que fueron escritas a iglesias o a individuos, esas cartas también trascienden a esas iglesias y son aplicables a nosotros. Lo que Pablo le escribió a Corintios, lo que Pablo le escribió a la región de Gálatas, aplica a nosotros. Igualmente que lo que estamos leyendo en estas cartas que Cristo Jesús escribe individualmente a cada iglesia que estamos estudiando, también aplica a nosotros. Son muy instructivas para nosotros estas cartas, hermanos. Al mirar esta tercera carta a la iglesia de Pérgamo, encontramos a una iglesia que está conectada al mundo, que está conectada al mundo en el cual vive. Y vamos a ver detalladamente de qué me refiero. Está conectada al mundo del paganismo. La primera iglesia que estudiamos fue Éfeso, conocida como la iglesia que dejó su primer amor. La segunda iglesia fue conocida, a ver, hermanos, ayúdenme, como la iglesia que estaba bajo persecución. Esa es la iglesia de Esmirna. Y ahora, esta iglesia la conoceremos como la iglesia que está conectada al mundo. Esta iglesia ha decidido que aún puede mantener, ellos piensan que aún pueden mantener credibilidad cristiana, pero al mismo tiempo estar conectada con los pecados del pasado. Así estamos muchos de nosotros, hermanos. La iglesia de Pérgamo es la ilustración de cualquier iglesia de hoy en día y de la historia de las iglesias que aún quieren vivir en el pecado pasado, con el paganismo. Hermanos, eso nos identifica a muchas de las iglesias que existen hoy en día. Quieren estar aún conectadas con el mundo porque a la gente le atrae el sistema del mundo y queremos operar como iglesias similar a como opera el mundo. Queremos tener proyectos por aquí y un plan operativo como hace ciertas personas, y queremos adaptar los proyectos, los planes, los sistemas
que quizás trabajan en negocios del mundo y aplicarlos a la administración y a la organización y al gobierno de la iglesia. Y eso no está bien, porque estamos conectándonos con el mundo. Dios quiere que nos independicemos y que el gobierno sea un gobierno teocrático, no democrático. Y me sorprende aún oír iglesias que votan por ciertas personas. Me recuerdo una historia donde una persona la invitaron a un desayuno de mujeres, y en ese desayuno de mujeres tuvieron una reunión del gobierno del grupo de mujeres. Hubo un gran pleito, que al final esta invitada, que estaba yendo como invitada por un mes o dos, terminó siendo votada como la presidenta de la organización del grupo de mujeres. La que me está oyendo sabe a quién me refiero. No quiero decir nombres, ¿verdad? Así es que la iglesia no puede estar conectada al mundo. Eso es obvio de que estamos en el mundo y que estamos, hasta cierto punto tenemos una interacción con el mundo. Pero es muy diferente vivir en el mundo y que el mundo viva en nosotros. Y esto es lo que estaba pasando aquí en esta iglesia de Pérgamo. Y puede ser la ilustración de cualquiera de nosotros, que está atado al mundo, que queremos estar atados al mundo, casados con el mundo, como lo vamos a ver. Mientras vayamos viendo el resto de las cartas, notaremos que tienen los mismos componentes, tienen cosas en común. Y ya hemos hablado del bosquejo que estamos usando. Y el primer punto de nuestro bosquejo es, ¿cuál es nuestro primer punto? ¿El qué? El correspondiente. El primer punto en nuestras cartas que hemos estudiado va a ser el mismo. El bosquejo es el mismo para 7 cartas. ¿Quién es el correspondiente? Le pregunto. ¿Quién es el que escribe? Jesucristo. Bueno, técnicamente el que escribe es Juan, pero el que dicta es Jesús. Y si vamos al versículo 12, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Escribe al ángel, muy probable a uno de sus pastores, a un líder dentro de su iglesia. Y es ahí donde podemos identificar a quién le escribe, ¿verdad? Aquí es el Señor Jesucristo diciéndole a Juan que escriba. Entonces sabemos quién es el que escribe, que es Juan. Y en todas las cartas el autor es el mismo. Lo que es interesante ver en cada carta es cómo se identifica Jesús para cada carta. Juan es el simple escritor de las palabras que Jesús le está dictando. Pero el que escribe aquí es el que tiene la espada, ¿verdad? El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y por eso es que repetimos quién es el autor de la carta, porque en cada carta se identifica de una manera diferente, y la manera que se identifica tiene que ver con la situación de cómo se encuentra esa iglesia. Es como que Jesús cambia de gorras, ¿verdad? Y hoy en la iglesia de Éfeso, bueno, vamos a seguir viendo. La referencia se ha hecho de la introducción, que es una referencia al autor, es lo que estoy diciendo. Esto es bien típico en la manera de escribir en ese tiempo. Esto lo dije también a la semana antepasada. Hoy en día termina con quién escribe la carta, en los tiempos de hoy. En los tiempos antiguos se empezaba con quién escribía. El autor aquí se identifica como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sabemos quién es por lo que aprendimos de la visión de Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis
1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora habla de 7 estrellas. Las 7 estrellas son los líderes de las 7 iglesias, los 7 ángeles. Aquí vemos que el Señor los tiene en sus manos, en su diestra, estos líderes. El versículo 12 de Apocalipsis 1 dice, y escribe, y me volví, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Es el capítulo 1, el capítulo 2, el versículo 12, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces, Cristo Jesús, glorificado, es el autor. Lo que tenemos que notar en esta introducción es que la descripción que usa Jesús es una que describe su autoridad de juez. Esta identificación de Jesús nos hace ver a Jesús como juez, como el verdugo, hermanos. No tan solo como el juez, pero como el verdugo. Ahora la pregunta que surge aquí es, ¿qué es la espada que sale de su boca? ¿Qué es la espada que sale de su boca? La palabra que es. La palabra, exactamente. ¿Se acuerdan en Hebreos 4:12? Vayamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, ¿cómo dice Hebreos 4:12? Alguien que lea Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, ¿qué es esa espada? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios que sale de su boca. Es un instrumento de juicio, hermanos, que cae sobre los que merecen ese juicio. Vaya conmigo a Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 19:15. Otra voz fuerte que por favor lea. Y ahora el contexto en Apocalipsis 19:15 es que ya viene Jesús, ¿verdad? En su caballo, montado. En el versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese es el contexto de este capítulo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y ven versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermano, la espada de 2 filos es un instrumento de juicio. El hecho que tiene 2 filos solo nos describe que se puede mover rápidamente y que tiene la capacidad de cortar por los 2 lados rápidamente. Corta por todos los lados. La introducción de Cristo a esta carta no es una que trae gozo. No es una que trae gozo a los que la están leyendo, ni una que trae promesas, sino una que amenaza. La introducción esta es una introducción que amenaza al lector.
Ahora, cuando les escribía a los de Esmirna, en el versículo 8, regresando al versículo 8 de Apocalipsis 2, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Esta introducción trae algo de ánimo, porque les escribe a hermanos que están a punto de morir, hermanos. Les escribe a hermanos que están bajo persecución al punto de que están por morir. Y Cristo se les identifica como el que estuvo muerto, pero ahora vive. Esto da ánimo al que sabe que va a morir, que está a punto de morir, porque el que escribe le está diciendo que tiene el poder de la resurrección. Tiene el poder para resucitar al que acaba de morir. Alguien que había conquistado la muerte para sí mismo y para todos nosotros. Hablando de Cristo Jesús. En la introducción a la iglesia de Éfeso, en el versículo 1 del capítulo 2, es un poquito diferente también. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, esta introducción no habla de juicio, sino que habla de su control que tiene el Señor sobre la iglesia. Acuérdense que ya hablamos en el versículo 20 del capítulo 1, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o los líderes de las iglesias. Aquí la palabra ángel es mensajero, no necesariamente un ángel del cielo. De las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cuando leemos en el versículo 1 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al líder de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene a las 7 iglesias en su mano, es lo que está queriendo decir. Él tiene el control de estas 7 iglesias. ¿Qué más dice? El que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto, el que anda entre la iglesia. Los candeleros representan la iglesia. Entonces, esta introducción nos habla del control que tiene el Señor Jesús en la iglesia, de la iglesia, y protección que tiene sobre ella y sus líderes. Aquí en Pérgamo vemos la primera introducción negativa, si se puede decir de esa manera. Una introducción que muestra que va a venir un juicio. Esta introducción de Cristo es la correcta para la iglesia en Pérgamo. Así como la introducción a Éfeso fue la correcta para ellos. Así como la introducción de Esmirna fue la correcta para ellos. Esta iglesia estaba en gran peligro, hermanos. Y ese peligro viene del mismo Señor Jesucristo. Él es el que tiene la espada de juicio sobre los que le desobedecen. Es bien claro aquí en esta carta que vamos a ver estas 2 semanas, y quizás 3, no sé, que Pérgamo estaba a punto, está en un punto medio más bien, en un punto muy comprometedor para la iglesia. Pérgamo era una iglesia formada por gentiles que eran paganos, la mayoría, quienes se habían convertido del paganismo, se habían convertido a Cristo, eso no hay duda de eso, ellos se habían convertido del paganismo a Cristo Jesús. Hubo una gran transformación, pero los tiempos cambiaron y volvieron a sus hábitos paganos. Se casaron con el mundo, para decirlo de esa manera, y ahora están en peligro del juicio del Señor. Es lo que nos dice la introducción.
el Dios de la iglesia se aproxima a juzgarlos. Si vemos lo que pasó en la historia de la iglesia, podemos entender esto, hermanos. Si vemos en la historia de la iglesia del oeste, que venimos siendo nosotros, del oeste del mundo de esta parte, nos volvimos mundanos. Y quiero decir, lo digo con mucho cuidado, porque a veces malinterpretamos la palabra mundana. Todo queremos, hay hermanos que todos quieren convertir en paganismo. Y sí, la mayoría de cosas que vivimos alrededor de nosotros son paganas. Pero hay cosas que simplemente Dios las creó para nuestro uso. No todo es paganismo, hermanos. Por ejemplo, muchos critican los trabajos de algunos hermanos. No, pues tú tienes un trabajo pagano. Y le pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Trabajar en un supermercado, por ejemplo, aquí en Stater Brothers, es un trabajo pagano? Contésteme, ¿usted qué piensa? El que trabaja en la Sam's, el que trabaja para Stater Brothers, el que trabaja para Albertsons, ¿tiene un trabajo pagano? Sí. Dice un hermano que sí, porque nos pagan. Bueno, muchos hermanos critican a hermanos que trabajan en tiendas, porque ¿qué no ven? Que ahí se vende licor. ¿Sí me entienden? Ya ven el extremo en que podemos llegar. Como ahí, en esa tienda de la Stater Brothers, venden cerveza, venden licor, venden cigarros. Entonces, muchos dicen, tú tienes un trabajo pagano, porque ahí en esa tienda venden esto, venden acá. El dueño es pagano. O que quizás el dueño es pagano. Yo tuve un hermano cuando yo trabajaba para una cadena de comida rápida, me decía, no, ese restaurante es pagano porque le da ofrendas al Papa. Y ¿sí me entienden? Podemos llegar a como legalistas paganizar todo. Pero hay líneas bien claras que se definen como paganismo y líneas que no. Así es de que tiene que tener en mente eso, que no todo es pagano. Porque cuando yo voy al supermercado, yo no voy a comprar cigarros y esas cosas. Yo voy a comprar otras cosas que ahí también venden, ¿verdad? Ahora, se puede usar muy a la ligera esta palabra, es lo que estoy queriendo decir. Por ejemplo, entre los años 300 y 600, vemos que en el Imperio Romano, bajo la dirección de Constantino, y aquí muchos van a brincar, ¿verdad? Muchos van a comenzar a dejar sus comentarios. En esos años, la iglesia se unió con el mundo. Y no porque quiso, sino porque el gobierno así lo estaba queriendo encaminar. Había sacerdotes paganos, se convirtieron en sacerdotes cristianos. Templos paganos se convirtieron en templos cristianos. Todos los niños fueron traídos. Traigan a sus niños para hacerlos cristianos. Al poner poca agua sobre sus cabezas, ellos decían, estos ya son cristianos. Comenzamos a ver días paganos que fueron hechos días cristianos. Como Navidad, hermano. Y no quiero entrar en ese tema, pero usted tiene que definir qué celebra en Navidad. ¿Celebra el regalo? ¿Celebra Santa Claus? ¿O celebra el hecho de que Dios se hizo hombre y se encarnó para nuestro beneficio? Ahora, el cristianismo se perdió en todo esto. Se perdió. Se diluyó el cristianismo en esa era. Se convirtió en la religión del imperio romano. Esto fue el periodo más dominante del imperio romano. Cuando la mentalidad
del pergamismo, si se puede decir de esa manera, se hizo más evidente. Esos tiempos han regresado. Creo que estamos en esos tiempos hoy, porque la iglesia de hoy se ha convertido mundana, hermanos. Hemos adaptado cosas del mundo a nuestra iglesia. Se ha vuelto muy liberal. Podríamos llamarle una iglesia muerta, si se puede decir de esa manera, que se ha apartado de la fe genuina, la fe verdadera. La iglesia de hoy es aquella que se identificaba con el mundo como lo era la iglesia de Pérgamo. La mayoría de denominaciones solo tienen el nombre hoy en día, porque se ha vendido a Satanás, casándose con el mundo. Por mucho tiempo el Señor la ha juzgado, le ha arrebatado cualquier poder que pudiese tener la iglesia. La iglesia en general de hoy ha perdido el poder de influenciar al mundo, a su comunidad. Hoy es al contrario, las iglesias se dejan influenciar por el mundo y por la comunidad. Es aquí donde se encuentra la iglesia de Pérgamo. Y por esta razón es que el Señor Jesús se identifica como el que tiene la espada. Y aquí tenemos que ver el segundo punto. Ayúdenme, en nuestro esquema ya vimos el correspondiente. ¿Cuál es el segundo punto que debemos de ver? Estamos siguiendo el mismo bosquejo para cada iglesia. Así que yo estoy siendo fuerte con los miembros de aquí porque deben de saber ya el esquema, porque esta es la tercera iglesia que estamos estudiando. Pero como no toman notas, ¿verdad? No, no se crean. El segundo punto es la ciudad. Tenemos que hablar de la ciudad. El primer punto es el correspondiente. El segundo punto es la ciudad. Y esto es para que entendamos la situación en Pérgamo. Yo no vengo a darles una clase de geografía ni de socialismo de la ciudad. Solo tenemos que hablar un poco de lo que estaba pasando en la ciudad. Esta ciudad está a menos de 100 millas de Éfeso, como a 160 kilómetros. Esmirna, aquí está Éfeso, aquí está Pérgamo, son 160 kilómetros de aquí a aquí. Esmirna está a media distancia. Está como a 20 millas del mar Egeo, como a 32 kilómetros del mar Egeo. Todavía existe un pueblo, hermanos, pequeño con el nombre de Bérgamo. Bérgamo, Turquía. Hay un Bérgamo en Italia, así es que no vaya a confundir. Si va a hacer un Google search y va a buscar dónde está Bérgamo, es un pueblo muy pequeño en Turquía. Asia Menor es lo que hoy conocemos como Turquía. Es el nombre de Pérgamo en turco. Y aún hay una comunidad cristiana en Bérgamo. Las leyendas enseñan que Pérgamo fue construida por el hijo de Hércules. Pero para el tiempo de Juan, que Juan envía la carta a Pérgamo, Pérgamo era la capital de Asia Menor por los últimos 250, 300 años. Ahora, la palabra Pérgamo significa en inglés parchment, que es un material que se usaba para escribir y crear libros. Es una piel de animal. En español se conoce como pergamino, exactamente. Aquí es donde por primera vez se comienza a usarse el pergamino, en esta ciudad de Pérgamo. Crearse este material, y es de aquí donde sale su nombre de la ciudad. La ciudad era un centro importante religioso, donde los cultos paganos adoraban a Atenea, a
Athena, no sé cómo se diga en español, Asclepius, Dionisios, o más conocido como Bacchus, no sé si conocen de los dioses griegos y romanos, el dios de los borrachos era el Dionisios, y Zeus. Todos estos dioses, deidades, tenían sus templos aquí en esta ciudad de Pérgamo. Ahora, la adoración al emperador, que también era grande, eso lo comenzamos a ver en la última iglesia de Esmirna. Incluso esta fue la primera ciudad que le edifica un templo al César. Entonces, Pérgamo es la primera ciudad que le edifica un templo al emperador romano. Fue construido en el año 29 después de Cristo, cuando el ministerio de Cristo Jesús se comenzaba. Apenas empezaba el ministerio de Cristo Jesús. Ahora, la adoración al emperador ya se había desarrollado al punto de ser ya un culto. Ya era una religión. El César ya no era visto como un líder político, ni como un líder militar, sino que era visto como, más bien como un dios. Y en esta ciudad le edificaron un templo, su primer templo al emperador. Después le edificaron más templos en esta misma ciudad. Entonces no nomás tenía un templo, sino tenían varios templos. Convirtiéndose en la capital de adoración al César. Y por esta razón creo yo que Pérgamo es la capital de Asia Menor. Ahora, ellos habían desarrollado una gran cantidad de adoraciones paganas. Si adorabas al César, al emperador, podías adorar a alguien más, a quien tú quisieras. Que lo hace difícil para los cristianos, hermanos, que no adoraban al César para nada. Porque las enseñanzas del creyente es que adoraremos solamente a Dios. Así es que no adoraban al César para nada, sino que adoraban a Cristo y solamente a Él. Se rehusaban a ofrecerle incienso al César. Esta iglesia pequeña en Pérgamo. Así perdiendo derechos, hermanos. Perdían sus derechos como ciudadanos. Hasta el punto de perder su vida. Muchos creyentes. En Pérgamo, la adoración al César era más intensa que cualquier otra ciudad. Es muy probable que se les requería más a los residentes de Pérgamo. En Esmirna hablábamos hace 2 semanas que se les requería ofrecer incienso una vez al año. Aquí es muy probable que se requerían más cosas de los residentes, a que adoraran aún más al César. Esto creo yo es lo que lleva al asesinato de uno de sus miembros de la iglesia de Pérgamo. Ahora, Pérgamo también tenía una gran universidad y una biblioteca enorme por el tiempo que era una biblioteca enorme de más de 200,000 libros. Libros que fueron escritos a mano, hermanos. Imagínense el tiempo que se tuvo que invertir y lo caro que fue tener este tipo de biblioteca en esta ciudad. Ahora, en ese tiempo no existían las imprentas. Esto no llega hasta como el año 1500, ¿verdad? Después, así que todos los libros eran escritos a mano. Y ellos tenían el material para escribirlo, así de que eso se prestaba para que tuvieran más libros. De aquí viene el nombre de la ciudad, Pérgamo. Es muy impresionante. Ahora, tenía un valor, hermanos, esta biblioteca enorme que fue enviada como colección
de parte de Antonio a Cleopatra como regalo. Y todo esto ustedes pueden hacer una investigación en Wikipedia, en Google, y ustedes pueden ver todos más detalles que no estoy mencionando. La ciudad tenía mucho significado para el Imperio Romano. Entonces ya hemos visto el correspondiente, el autor, y cómo se identifica el autor, y ya hemos visto un poco de la ciudad. Y el punto número 3 en nuestro bosquejo es la iglesia. Ya vimos el autor, el correspondiente, ya vimos un poco de la ciudad es la ciudad de Pérgamo, y ahora veamos un poquito de la iglesia en la ciudad. ¿Cómo empezó la iglesia? No lo sabemos, no lo sabemos cómo empezó. Pero lo que sí sabemos es que Pablo pasó por esa área, según Hechos 16. Esta ciudad de Pérgamo estaba en una región de Asia Menor llamada Misia. Y en Hechos 16:8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Para poder llegar a Troas tuvieron que tomar este camino de cuota que pasa por Misia. Lo que no sabemos con certeza, hermanos, es que si al pasar por Pérgamo, Pablo y su ministerio tuvieron tiempo para evangelizar en Pérgamo. No lo sabemos. La palabra de Dios no nos dice nada referente a cómo se estableció esta iglesia. Pero conociendo a Pablo, hermanos, es más probable que sí pasó un tiempo evangelizando. Pero cuando leemos Hechos 19, capítulo 19, versículo 10, y este versículo vamos a estar leyendo constantemente, porque aquí vemos la influencia que tuvo Pablo en esta área de Asia Menor. Así continuó por espacio de 2 años en Éfeso. Su concentración de Pablo era en Éfeso. Y por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, en toda la región, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así es que basado de este versículo, podemos decir que los de Pérgamo oyeron la palabra de Dios. No sabemos cómo fue que pasó, pero de alguna manera por el tiempo que pasó en Éfeso, Pablo, la palabra se regó por toda Asia Menor, es lo que dice el versículo, por hermanos que escucharon en Éfeso y después se fueron a Pérgamo. No lo sabemos, quizás. Es muy probable que durante ese tiempo que Pablo estuvo en Éfeso, la iglesia se fundó en Pérgamo. Eso es lo más probable. Ahora, en un ambiente muy pagano, hermanos, una atmósfera completamente perversa para el creyente. En medio de ese mundo se encontraba esa pequeña iglesia que en Cristo escribe esta carta. Y fíjense lo que dice el versículo 13. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Así dice que en ese ambiente se encontraba esta iglesia. Satanás tiene sus operaciones por todo el mundo, hermanos. En ese tiempo tenía sus operaciones por todo el mundo. Pero tiene un trono en ese tiempo aquí en esta ciudad de Pérgamo. Es ahí el centro de Satanás, su centro de operaciones. Y ahora, hermanos, esta declaración que Jesús hace, porque es Jesús el que dice esto, es algo increíble. Algo increíble. Hermanos, no nos equivoquemos. Y muchos malentienden. Pensamos que el trono de Satanás está ¿dónde? Muchos piensan que el trono de Satanás está en el infierno. No, el infierno es un lugar de encarcelamiento.
Su trono está aquí en la tierra, en este mundo. Este mundo es el campo de operaciones de Satanás. El infierno es el lugar de su encarcelamiento. El mundo es el lugar de operaciones. El poder de Satanás se lanzó desde esta ciudad de Pérgamo. Por lo que acaba de decir Jesús en el versículo 3. Algunos miembros de la iglesia habían caído víctimas de Satanás, dejándose influenciar con las cosas paganas de esta ciudad. Se habían casado con el mundo. No estamos hablando, hermanos, de persecución, sino de aceptar los estatutos del paganismo. Comprometieron estos hermanos, algunos, su fe al aceptar las enseñanzas que reinaban en esta ciudad. Y esta es la manera más rápida, de destruir la vida y el testimonio de la iglesia. Ahora quiero que vayamos a un versículo que no está aquí, pero vamos a 2 Timoteo. Timoteo es un hermano joven que Pablo está preparando para ser pastor. Y es muy probable que Timoteo se quedó en Éfeso. Hay muchos detalles que concluimos, pero cuando Pablo está preparando a Timoteo, le dice en 2 Timoteo 2, y este es un versículo, hermanos, que si usted verdaderamente se quiere comprometer al Señor, lo tiene que saber de memoria, o lo tiene que conocer muy bien. Hermanos, vivimos en una era donde la iglesia es básicamente un grupo muy pequeño de cristianos reales, y los demás nada más van a la iglesia. Les gusta ese socialismo, les gusta sentirse bien, les gusta el compañerismo, les gusta hacerse pensar que están haciendo algo bueno para ellos y que ellos pueden cambiar su manera y su estilo de vida. Tienen una convicción para el pecado, quizás, pero no se han encontrado en la situación donde ellos necesitan un Salvador. La mayoría de la iglesia de hoy en día no se ha encontrado en esa necesidad de un Salvador. Solo les gusta ir a la iglesia porque les gusta el ambiente, les gusta oír la palabra de Dios, les gusta estar rodeadas por cosas sanas, si se puede decir de esa manera. Pero hay muchos dentro de la iglesia de hoy que no hay un compromiso en ellos. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo al prepararlo es que tiene que tener ese compromiso. Y Pablo en 2 Timoteo 2 le habla a Timoteo como su hijo, y lo vamos a ver en estos versículos. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de gracia, hablamos de algo inmerecido. Y hay ese balance de un cristiano que se esfuerza en lo no merecido. Se esfuerza en recibir algo que él no puede ganarse. Y es ahí donde a veces se vuelve confuso. Pero Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, lo que has oído de la palabra de Dios, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto, dice,
esto encarga a hombres fieles. Y cuando hablamos de la fidelidad, hermanos, no hablamos no solamente de personas que no dejan de ir a la iglesia. Esa es parte de la fidelidad. Pero la fidelidad no nomás es ir a la iglesia. La fidelidad es ir a la iglesia, escuchar de la palabra y regresar de la iglesia, ir a tu casa y escuchar de la palabra, y cuando estás en el trabajo poner en práctica la palabra, etcétera, 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 etcétera. Ser fiel al Señor no es nada más ir a la iglesia. Como dice en Hebreos, no me quiero salir mucho, en Hebreos 4, ahí quédense ustedes en Timoteo. En Hebreos 6, perdón. Hablándole a los hebreos en Hebreos 6, 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y hay hermanos que sí están, gustan, participan dentro de la iglesia, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de su siglo venidero. Estuvieron ahí cuando vieron el poder de Dios y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hay hermanos que les gusta ir a la iglesia, les gusta oír la palabra, les gusta ver lo que Dios está haciendo en otras personas, pero no se han convertido. Y Pablo le está enseñando a Timoteo que tú pues sufre penalidades. Tú pues sufre penalidades. Y hermanos, en una iglesia como la iglesia de Pérgamo, o como la iglesia que estudiamos la semana antepasada de Esmirna, el que no es fiel al Señor no va a poder sufrir penalidades. Porque va a llegar el punto donde va a decir, yo en realidad no creo esto, ¿por qué voy a dar mi vida por algo que yo no creo? Entonces, en Esmirna comenzamos a ver los que verdaderamente eran fieles. En Pérgamo no hay duda que los que están en la iglesia se han mantenido fieles. Ha habido muchos que se están vendiendo al mundo, y por eso es que Pablo le enseña a Timoteo que él pueda discernir entre quién verdaderamente él puede contar y no puede contar. Y él le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno, y este es el versículo donde quería llegar, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y esa es la iglesia hoy en día. Está tan enredado en los negocios de la vida que no tiene tiempo para servir al Señor, que no tiene tiempo para el Señor. Voy a ir a la iglesia si es que esto y esto no pasa. O sea, es la última alternativa que a veces tomamos. Hoy no tuve tiempo de tener comunión con el Señor porque trabajé 10 horas. Hermanos, para tener comunión con el Señor no tienes que tomarte un break. Puedes estar haciendo tu trabajo y teniendo comunión con el Señor. Puedes estar contemplando al Señor durante tu día ocupado. Puedes estar meditando en un versículo de la palabra. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y la iglesia
de Pérgamo se estaba enredando en los negocios de la vida. Estaba siendo atraído por la sociedad en la cual él vivía. Una ciudad pagana, una ciudad donde el trono de Satanás, dice el versículo en Apocalipsis. Así que ese es el correspondiente, el autor. Esa es la ciudad, esa es la iglesia. Y el siguiente punto aquí es las comendaciones. Las comendaciones es lo que ha hecho bien. Está reconociendo las cosas buenas del Señor Jesucristo. Y en el versículo 13, y lo voy a leer y aquí nos vamos a quedar. Dice que le toca por tarea leerse del 12 al 17. Y el Señor dice: yo conozco tus obras. Hermanos, no vamos a engañar al Señor Jesús. No lo vamos a engañar. Yo puedo engañarlos a ustedes, pero al Señor Jesús no lo voy a engañar. Yo conozco tus obras y dónde moras. Y aquí le está reconociendo el Señor las cosas a esta iglesia. Yo sé que estás en el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí nos vamos a quedar, y la semana que entra, de aquí vamos a empezar de este versículo 13. Así que oremos, cantamos un canto y somos despedidos. Padre amado, venimos a ti una vez más, Señor, pidiéndote perdón si en algo te hemos fallado, sabiendo, Señor, que la oportunidad de seguir la corriente de este mundo es bien fácil para nosotros como cristianos, porque de ahí venimos. Nuestro cuerpo está acostumbrado a no agradarte a ti, sino agradar a nuestros propios deseos. Y cuando esos deseos son puestos enfrente de ti, enfrente de uno, Señor, a veces caemos. A veces caemos a la tentación que Satanás presenta. Y no quiero decir que la iglesia de hoy está en estas mismas condiciones como la iglesia de Pérgamo, pero casi. Estamos rodeados de paganismo, estamos rodeados de personas que no quieren agradarte. Estamos rodeados de religiones falsas y nuevas religiones que se están creando a diario, se crean religiones nuevas. Señor, te pedimos que nos perdones si de alguna manera hemos comprometido la fe que tú nos has dado en Cristo Jesús, y que podamos mantenernos firmes, que podamos mantenernos como buenos soldados sin enredarnos en los negocios de la vida. Perdónanos, porque cada uno de nosotros que estamos aquí y el que nos está viendo hemos fallado. Perdónanos. Pero te alabamos, Señor, porque tú eres fiel. Porque a pesar de que esta iglesia se encuentra en el trono de Satanás, tú ahí estás preocupados por ellos. Y les escribes una carta. Y Señor, eso podemos ser nosotros. Esa carta quizás está dirigida también a nosotros. Así es que te pido que abramos nuestros ojos, que abramos nuestros oídos de entendimiento y podamos escuchar tu palabra. Porque esa espada de dos filos es penetrante y viene a juzgarnos. Así es que te pedimos perdón y te alabamos por quien tú eres, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Para ti, Señor, sea la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantamos un canto más. Number 1.
domingo más bien, a las 10 de la mañana. No se les olvide vernos en Facebook. No se les olvide vernos en YouTube como Iglesia Cristiana de Gracia en Murrieta, California. Dios los bendiga.